con nosotros ya en nuestros estudios, en la casa, el ministro Federico Sturzenegger. Bienvenido, Federico, un placer tenerte. ¿Qué tal? Muy bien, un aplauso. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. ¿Tomás mate? Tomo mate, sí. Ah, bueno, así que cuando termine el té, no sé si tratarlo de usted o de vos, a Federico, me parece que ya te puedo tutear, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, Federico, hoy hablábamos en preproducción y decíamos el ministro de Desregulación, es larguísimo el título de tu ministerio. Todos te llaman el ministro de la motosierra. A mí me gusta más que llamarte el ministro de la motosierra, llamarte el ministro de la simplificación, ¿no? Es simplificarle la vida a muchos en materia de producción, por ejemplo. Lo último que conocimos fue lo que hiciste con respecto al ajo, que es una cosa insólita que me gustaría que vuelvas a contar, si te parece. Dale, buenísimo. A ver, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme y darme este espacio. Además, en esta semana tan particular que vienen las elecciones, ¿no? Seguramente vamos a hablar de eso también. El ministerio tiene dos cosas, sí. ¿ok? Uno es lo que llamamos la parte de transformación, que es la motosierra. Y la verdad que a nosotros nos gusta vivirlo como motosierra. Okay. De hecho, acá tengo, no sé si se ve, si ustedes transmiten esto, acá tengo mi pin de la motosierra. ¿Qué escándalo armó ese pin cuando se lo diste a Cristalina Georgieva? Pero yo digo, la motosierra es lo que nos permitió sacar a 10 millones de argentinos de la pobreza. Porque la motosierra es bajar el gasto inútil, es bajar el gasto de la política, bajar los ñoquis, bajar las cosas que nos sirven. Y hay una cosa que es muy importante que nosotros remarquemos, es que cada gasto que ahorramos con la motosierra es un impuesto menos que le tenemos que cobrar a la gente. Sí. Entonces la motosierra fue lo que le permitió al gobierno de Javier Milei en su primer año, por ejemplo, eliminar el impuesto inflacionario. Porque claro, antes ese gasto lo tenías que pagar de alguna manera. De alguna forma, sí. Entonces eso fue lo que permitió sacar a 10 millones de argentinos de la pobreza. Entonces la motosierra es como el mayor orgullo nuestro. Y después está el otro que vos decís, la simplificación, que nosotros a veces lo llamamos la libertad económica. Javier tiene esa idea de que la gente cuanto más libre es, más va a poder desarrollarse, más va a poder crecer, que muchas veces la gesta del hombre común es la lucha contra los obstáculos que le pone el propio Estado. Que toda esa maraña regulatoria, si querés ahora te cuento lo del ajo, porque es insólito. Sí, contémoslo. Como ejemplos, ¿no? Son ejemplos que ilustran, ¿no? Pero en realidad yo digo que la regulación es anti-pyme, porque una empresa grande por ahí puede bancarse la regulación. Tiene espaldas. Tiene tiene sus abogados. Pero yo me acuerdo que me lo decía un señor llamado Javier González Fraga, no sé si lo ubicás. Sí, claro. Él tenía una empresa que se llamaba La Salamandra, que hacía dulce de leche. Sí, que bastante muy famosa. buena empresa. Y entonces me dice Javier, mirá, yo todo lo del SENASA, y para ello te voy a hacer un comentario sobre SENASA, porque la verdad que lo que está haciendo Pablo Cortés es extraordinario. Me dice, lo de SENASA tiene que ser un agente encubierto de Mastellones, me dice, porque, o sea, de la Serenísima, porque a mí me lo hace imposible, ¿entendés? Entonces claro. Entonces yo y digo, ahí con la Salamandra, una pyme, claro, una ¿no? pyme que hacía dulce de decía, leche. me pedían A, B, C, D, E, F. Bueno, entonces yo digo, la regulación es anti-pyme, es anti-emprendedurismo, o sea, todo el que quiere empezar un negocio y te dice, no, tenés que hacer todas estas cosas, bueno, es como muy complicado. Entonces es anticrecimiento y es pro-corrupción. Sí. Porque a su vez, bueno, en fin, entonces... No, y para que te faciliten esos trámites que tan engorroso te hacen todo, al final siempre existe... Y siempre por lo menos hay una oportunidad de eso. Entonces nosotros decimos que la desregulación es pro-pyme, es pro-emprendedurismo, es pro-crecimiento y anticorrupción, ¿okay? Sí. Entonces eso lo sentimos también muy profundo. El ejemplo de los ajos es de locos. Sí, a ver, danos ejemplos concretos, porque me parece que está bueno. Digo, está bueno, te doy ejemplos de estos días, ¿no? Porque son tantos... sí. Leonora, el de la sandía ya no lo puedo contar más, ya lo cuenta Cristalina Georgieva al fondo. ¿En serio? Cuenta lo de la sandía. Es espectacular también de la sandía, sí. Entonces, pero escucha, me escribe, porque viste que yo abrí mi mail, entonces la gente me escribe, etcétera. Sí. ¿No? Démoslo al mail. El mail, démoslo. Ah, sí, a mí me pueden escribir a fsturzenegger @udesa.edu.ar, porque sigo usando el de la Universidad de San Andrés. Mira, fsturzenegger @udesa.escriban, cuéntenme sus historias, en la medida de lo posible lo más concreto, porque si me decís, mira, la aduana es un quilombo, bueno, eso no, claro. Lo sé, ya lo sé. Claro, si hay alguna traba específica en tu negocio, bueno, para que me llama este señor, me dice, mira, yo soy productor de ajos, igual lo que hicimos ayer no es solo ajos, es todo hortalizas. Todo hortalizas, sí. Pero no importa, esto lo ilustra. Entonces me dice, mira, yo
Claro, los militares hace muchos años ellos tenían la idea que cuando vos exportabas solo podías exportar los productos premium. Sí. Como que Argentina se jugaba su prestigio. ¿Viste? Claro. Entonces me dice, mirá, entonces pusieron una norma que los ajos, la cabeza de ajo tiene que tener un cierto tamaño. Entonces tengo un flaco que me mide. O sea, imagínate con todos los quilombos que tenemos, o sea, con todas las cosas que tenemos para resolver, poner recursos del Estado y además de la propia empresa Claro. a medir el tamaño de cabeza de ajo. Y entonces me decían, me mide. Entonces si la cabeza de ajo es menor, a un cierto no me le dice, no, está en el paquete, no puede ir. Imagínate la locura. Y además me dice, además es ridículo, porque este ajo que yo vendo, que él vendía a Corea del Sur, es para hacer puré. O sea que no importaba el tamaño No del importa el ajo, tamaño. claro. Entonces como un ejemplo de lo absurdo. Entonces ahí fue como, bueno, estuvimos trabajando en esto, ya listo, eliminamos toda ese tipo de restricciones, porque nosotros decimos que el Estado no tiene que hacer el control ni de cómo se produce ni de lo que se produce, porque para eso está el mercado. Claro. Para eso está el consumidor. O sea, si vos haces una manzana que es una porquería, No te la van a comprar. no necesitas que el Estado esté diciéndote Claro. no hagas una manzana de porquería. No, no la van a hacer. Claro, y lo mismo con las exportaciones. Ahora, mencionabas al SENASA, que el SENASA también tenía que cumplir roles que no correspondían. Claro, bueno, por eso yo digo, la verdad que digo, me pongo de pie, aplaudo a Pablo Cortese, Sí. que es el director de SENASA, porque está realmente apoyando este cambio. Yo siempre decía que el SENASA, pero después aplica a otro, podemos hablar de otros organismos, ¿no? Pero el SENASA como se había puesto a ver cómo producís, la calidad de lo que... Entonces nosotros decimos, eso no tenés que hacer más. ¿Ok? Entonces listo, estamos sacando, y además yo saco en los tweets unos muy gracioso que saco la pila de la regulación antes y la pila nueva, ¿viste? Y la una es un bodoque así Pila gigantesco. literal, Sí, sí, papeles. literal. Sí, claro. No, porque ayuda a ilustrar, ¿me entendés? Sí, es Ayuda cierto. a ilustrar el absurdo de todas las cosas que nosotros les pedíamos y que en realidad la verdad que no es necesario pedir. Así que, nada, esa simplificación, pero, ¿me permitís? Le haría como un pequeño toque a lo de Dale. la simplificación. Porque a veces vos agarrás la norma, ¿no? Por ejemplo, de fruta, digo, voy a simplificar esto. Sí. Entonces por ahí yo me trato de meter a decir, bueno, ¿cómo simplifico? Pero a veces eso... No, tengo que preguntarme una cosa antes, que es, che, pero ¿todo esto tiene sentido o no? Sí. O sea, Bien. por ahí no es simplificar, por ahí es Recortar, eliminar de eliminar cero, de claro. cuajo, ¿no? Entonces, No, claro, yo me refiero a la simplificación No, que no, no, finalmente no, al pero- productor de ajo le simplificaste la vida, por la supu- diaria. No, eso, no, eso claro. es cierto y definitivamente simplificamos muchas cosas, pero lo que simplemente que te quería transmitir Sí. es que Javier a nosotros nos pide, que creo que es lo extraordinario del presidente, que es, digamos, esa profundidad que él tiene, ¿no? O sea, que va siempre un paso más atrás, o por ejemplo... siempre está dispuesto, digamos, a duplicar. Yo le decía a Toto, che, ¿vos cómo hiciste para tener superávit fiscal en un mes? Porque eso, me dice, lo que pasa es que voy al presidente y me dice, eso está buenísimo, pero hacelo el doble. Claro. Entonces, ese presidente, en lo mío, que es la desregulación, él también me incentiva y me estimula para ir más profundo. Sí. Es decir, mira, no te quedes solo en ver si puedes mejorar los procesos. Pregúntate si esto tiene que estar o no tiene que estar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces me parece que eso, bueno, me parece que es algo increíble de Javier, que tenemos la suerte de tener un presidente que tiene esa visión que va al fondo de las cosas. Y en esa simplificación o en esa motosierra o en ese recorte, ¿en algún momento se equivocaron también? ¿Te ha pasado que intentaste simplificar algo que al final no resultó de esa manera y hubo que dar marcha atrás? ¿Y en ese caso lo sí, hacen? Sí, tenemos ejemplos. Por ejemplo, ¿te acordás cuando nosotros hicimos lo del registro automotor? Nosotros dijimos que desaparezca la cédula azul. Sí. Porque dijimos, bueno, como era siempre, que con la cédula verde alcanzaba, y nos parecía que eso era como una simplificación. Después resultó que la aduana no dejaba salir los autos. En las vacaciones. Sí, es el que cierto, manejaba me no acuerdo. era el de las cédulas. Bueno, entonces yo le dije, mirá, le decía a los de la aduana, a mí no me parece que si vos te robaste un auto, lo último que querés es hacer es pasar por la aduana para avisar que tenés un auto, que fuiste vos, que te lo llevó. Pero bueno, no los pudimos convencer, entonces tuvimos que volver para atrás. Igual volvimos para atrás de una manera bastante, para mí, piola, que fue que metimos la cédula, una autorización de conducir a terceros en mi Argentina. Sí. Entonces vos te puedes meter en mi... Pero, ¿entendés? Claro, de Ahí hecho yo lo hice con mis sí, hijos. Sí. Es muy fácil hacerlo. El otro día me decía alguien que cuando se estaba bien con la pareja le autorizaba, y si se peleaba ¿No? le sacaba. Así que- Tremendo. pero digo, o sea, eso lo tuvimos que volver. Pero igual yo te digo,
no le tengo nada de miedo a eso, al contrario, te diría. Si yo siento que no me equivoco, que no tengo que volver, en realidad es una señal de que no hice lo suficiente. Hay una anécdota muy copada de Elon Musk, está en el libro de él, en la biografía de él, que la verdad que digo, está buenísima para leer. Vale la pena. Buenísima. Además es un personaje realmente increíble. Entonces él dice que en un momento, él está con lo de Tesla, ¿no? Y quería mejorar la producción de Tesla, qué sé yo. Y él le decía a los ingenieros, la mejor parte es como pieza la mejor pieza es que no haya pieza. ¿Ok? Sí. O sea, si vos lográs que esa pieza no sea necesaria, es lo mejor que puede pasar. Y de hecho, viste que él manda unas fotos de las máquinas de los cohetes y que son como hace 3 años eran re complicadas y ahora son como mucho más sencillas. Y él decía, al único ingeniero que lo voy a felicitar es el que me diga que se equivocó. O sea, que sacó tanto que en un momento me diga, che, me fui de mambo. Claro, demos un paso atrás. Porque si vos no llegaste a ese punto, entonces nunca sabés cuánto antes te quedaste. ¿Me seguís? Sí, sí, perfecto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una discusión tremenda con una cosa que se llama... Nadie va a saber de lo que estoy hablando. A ver. Pero te digo que es un bolonqui tremendo, que se llama los prácticos. Los prácticos. ¿Nunca oíste hablar? No, jamás. Nunca. Okay, no. Bueno, los prácticos son los pibes que traen el barco al puerto. Porque, claro, vos podés tener un muy buen capitán de barco que puede navegar por todo el mundo, pero cuando vos entrás a un puerto, hay rocas. Claro. ¿Me seguís? Hay que conocer ese puerto. Imagínate que traes un tanque, un barco lleno de combustible. No la podés pifiar. No la podés pifiar, claro. ¿Me entendés? ¿Te acordás el Exxon Valdez? No sé si te acordás, hubo un momento en Alaska, hubo un tremendo... No me acuerdo. Bueno, un tremendo coso, que un barco gigantesco, fue una catástrofe ambiental en Alaska, etcétera. Entonces, yo quiero sacar la obligatoriedad de los prácticos. Y vos decís, ¿pero cómo? O sea, ¿y el riesgo? Claro, se supone que son el expertise lo tienen los prácticos. Claro, el expertise lo tienen los prácticos. Entonces, lo quiero sacar. Entonces, te digo, no lo sacaría para los barcos petroleros o los barcos que tienen, pero el resto, qué sé yo, porque no... ¿Y por qué digo eso? Porque en el Río de la Plata no hay rocas. Claro. No hay rocas. Entonces, lo peor que puede pasar es que un barco se encalle. Sí. Pero no es que se va a quebrar, ¿entendés? Claro, está bien, no se va a romper. Entonces, obviamente hay una discusión porque, bueno, no es demasiado, etcétera. Es como... eso te baja mucho el costo laboral, digo, porque muchísimo. En definitiva vos lo que estás mirando muchísimo. es eso. O sea, los prácticos te están cobrando $50.000 para meter un barco. En Uruguay, meter un barco en puerto sale $50.000. Ah, wow. Acá en Argentina solo el práctico te cobra $50.000, ¿no? Entonces viste que siempre hablamos del costo de la logística, de los camiones, de todo eso. Bueno, son todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que animarse. Elon Musk tiene otra historia, si me permitís, que la cuento mucho. O sea, quizás alguno que nos esté escuchando ya me la escuchó decir. Que él en un momento, estaba con el tema de los cohetes, tirar los cohetes. Sí. Y entonces en una reunión, al principio le dicen, bueno, antes de tirar el cohete tenemos que hacer esto. Y entonces los más dicen, mirá, ¿me puede traer al ingeniero que pidió esto? Así lo he hecho. Así lo he hecho, ¿ok? Directamente. Porque es un tarado de pedirme acá todo esto. Entonces, claro, todos se quedaron ahí paralizados. Está también contado en la biografía, ¿no? Se quedaron paralizados y uno se anima y le dice... No, ¿sabes lo que pasa, Elon? Que esto lo pide la NASA, que es la que nos está contratando, el cliente, el que nos está contratando los cohetes. Oye, entonces Elon se agarra la cabeza y dice, claro, ahora entiendo por qué a estos pibes les sale el cohete 10 veces más de caro, porque si vos a un sistema le metés un backup y un backup y un backup, o sea, querés hacer algo totalmente seguro a prueba de fallas, y bueno, el cohete te va a pesar 10 veces más, te va a salir 10 veces más, te va a llevar 10 años más construirlo y no va a volar. Está bien, es el exceso de regulación y de control. ¿Sabes a qué me hiciste acordar? A ver. Lo hablábamos el otro día con Toto Caputo acá, cuando anticipó que se viene un anuncio para usar los dólares debajo del colchón. Claro. Y de alguna manera él decía, la intención es simplificar la vida a mucha gente que en realidad no requiere controles, porque sabemos un poco su historial. Lo decía ayer el presidente. Lo decía ayer el presidente también, exacto. Fue una actitud protectiva, no delictiva de esa gente. Pero la verdad que es interesante. Esto obviamente lo va a anunciar, entiendo yo, Luis, mañana. Mañana, sí. Te digo, yo no conozco los detalles porque nosotros somos un equipo donde cada uno juega bien en su posición y
pero lo que sí te puedo decir es que Argentina ha convergido, Sí. no va a converger, ha convergido a un esquema macroeconómico acorde al que tiene todos los países del mundo. Es decir, no tiene te diría incluso mejor, porque Estados Unidos tiene un déficit de 7 puntos del PIB. Sí. Entonces Argentina tiene superávit fiscal, no tiene emisión monetaria, no tiene un problema en el Banco Central porque el presidente lo ha capitalizado. Entonces, ese marco macroeconómico no puede derivar en otra cosa que sea resultados macroeconómicos parecidos a los que tienen todos los países del mundo. Está bien. Y eso ¿qué te estoy queriendo decir? Y esto lo hemos hablado mucho con Luis y coincidimos, que la convergencia de Argentina a estándares, ¿qué es un estándar internacional de estabilidad? Es tener una inflación de 2%. Anual. Claro, no mensual. Bueno, Exacto, hoy sí. Argentina tiene una macroeconomía gracias a este presidente que agarró el toro por las astas y dijo, arranco resolviendo el fiscal. Hoy digamos, los insumos Sí. a la macroeconomía son los de un país sano macroeconómicamente, y entonces el único resultado posible es un estándar macroeconómico y una inflación como la que tienen los países. Claro. Argentina, por supuesto, viene de un exceso, casi te diría de una orgía monetaria en el gobierno Sí. anterior, si me permitís Sí. una expresión un Una poco gráfica. orgía monetaria del gobierno anterior, fuerte. Es una expresión bastante gráfica. Sí. Entonces, entonces los efectos, Sí. ayer el presidente también lo decía, que en el último año habían emitido 13 puntos del PBI. Entonces eso como que tiene un efecto, si se quiere residual, ¿se entiende? Ese dinero. Claro. Yo a veces le explico a los alumnos que el efecto de la emisión sobre los precios es, imagínate una pompa de algodón, a ver si Sí. podemos ver ¿te imaginas por un momento Sí, una pompa de algodón. seca? Sí. Le empezás a tirar agua, que sería la emisión monetaria, entonces se empieza a mojar el algodón, Sí. pero se moja de un saque, no, No, de a poco. de a poco. Entonces ese mojarse el algodón Hace que se expanda, decís. ¿entendés? Ese es el tiempo que lleva esa expansión monetaria a tener un efecto pleno sobre los precios. Entonces, Y eso explica, por ejemplo, que haya gente, no sé, hace un ratito leía en el chat alguien que decía, bueno, todo ese ahorro me gustaría que se traduzca, por ejemplo, en jubilaciones. Nosotros los jubilados no lo sentimos. Y quizá hay otros que de algún otro sector que dirán lo mismo. Hay algún Sí, sector sí. que sí siente esa reactivación, pero hay otros sectores que dicen, yo No, todavía no lo siento. No, la reactivación y la baja de impuestos, ¿no? Sí. O sea, la baja de impuestos que han sido muchos, son 19 impuestos que se han bajado. El más importante que se ha bajado es el impuesto inflacionario. Y todavía falta. Sí, todavía falta porque tenemos Sí, esto residual, claro. pero quédate tranquila que va a bajar, y creo que va a bajar mucho más rápido que lo que la gente piensa. Eso es lo que te quería decir. Sí. Pero, por ejemplo, la baja del impuesto inflacionario sí es algo que todos sentimos, ¿no? Ahora, se da una cosa con esto del comentario de las jubilaciones, Sí. que me parece que digamos, es razonable, es entendible por lo siguiente. Los salarios y las jubilaciones durante los últimos 8, 10, 15 años han venido cayendo de manera permanente. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando vos decís, digamos, comparás con 10 años atrás, comparás con 15 años atrás, es como un proceso de deterioro. Y vos decís, che, pero mi salario está más bajo, mi jubilación está más bajo, ¿está? Entonces, Sí. eso es real, Eso es una real. percepción. Sí. Ahora, lo que yo puedo decir es que las jubilaciones, por ejemplo, en su poder adquisitivo, no te lo digo ni siquiera en dólares, porque en dólares se triplicaron, ¿ok? Pero en su poder adquisitivo en pesos, desde que Javier ha llegado al gobierno, han subido. O sea, se han empezado a recuperar las jubilaciones. Claro, pero ahí los jubilados te dicen, sí, está bien, ponele que en cifras acompañamos esto que vos estás diciendo. Porque la verdad que eso son un dato, datos, es es un un dato, dato es un que no dato. se discute. Ese dato lo acompañamos, pero ¿qué pasó antes? Y el jubilado dice, a mí no me importa quién estuvo antes, a mí me importa que yo laburé, yo aporté. Lo que le quiero transmitir, tanto a ese asalariado como a ese jubilado, es cambió la tendencia. No le podés pedir a Javier Milei que en un año te revierta el deterioro de un país de 20 años. O sea, me parece que, y yo creo que la gente eso lo entiende, ve el cambio de tendencia y por eso acompaña, ¿correcto? O sea, Argentina el año pasado creció 6%, este año va a crecer mínimo 5%. Eso es básicamente riqueza económica que se está creando. Los salarios reales hace muchísimos meses que le vienen ganando la inflación. Entonces, un poco lo que yo quiero transmitir es, venimos de 15 años de decadencia, venimos de 15 años de un callejón
que nos llevaba, digamos, a un lugar sin salida. Cambió la tendencia, las cosas se están mejorando. Pero ayer yo comentaba una cosa, mira, decía, si Argentina pasa a crecer el 4% por año, Sí. ¿sabes cuántos años nos llevaría para tener el nivel de ingreso que hoy tiene España? ¿Cuánto? ¿Te podés imaginar? O sea, si vos me decís, ¿cuánto te pensás que podría llegar a Para ser? tener- Tirá cualquier cosa, te no voy a importa. decir, No. 30 años. Claro, 30 años. Bueno, en 15 años nosotros llegaríamos a tener el nivel de España Ya. de hoy. ¿Viste? Es como... Sí. Es interesante. Disculpame que te hice el ejercicio está bien. porque está bueno. Entonces quiere decir que hay que ver el número. 4 años, o sea, que Argentina crezca 4% por año, que nosotros creemos que la estabilidad macroeconómica nos pone como piso 4%. Sí. Entonces, si nosotros logramos sostener eso, los 2 mandatos de Javier Milei y más allá, lo vamos a ver. O sea, ya estás hablando Eleonora, de 2 mandatos. Eleonora, lo vamos Sí. a ver. O sea, yo lo voy a ver, ¿me entendés? O sea, si esto se sostiene, Claro, en yo 15 voy a... años, Llego. ya estoy haciendo Yo los cálculos, sí. No, yo no por llego. vos, estoy haciendo Acá los cálculos sí, por mí. acá, No, no te- acá los chicos Los chicos seguros. recontra llegan. Pero escúchame, sí, a los también. chicos les digo Sí. otra cosa. En 20 años, Argentina tendría el nivel de ingreso de Australia hoy. Tantos O chicos sea, que se van a Australia. bueno, Acabas de endulzar los oídos de muchos. Entonces te lo digo. que digo es, cambió la tendencia acá. Sí. Y cambió la tendencia porque se atacó el problema en el fondo. No se hizo un parche. Claro. ¿Ok? Y eso me Está parece bien. que lo que hace que sea la cosa muy, muy diferente. ¿Cuán importante es una reforma laboral también para todas estas cuestiones? Porque recién Sí. cuando hablábamos de jubilaciones yo también pensaba en, bueno, cuán importante es una reforma laboral para que finalmente no tengamos un 50% de economía en negro, para Claro. que haya más gente en Bueno, blanco, para bueno. más gente que aporte. No, 100%. Mira, te diría 2 cosas. Uno de los motivos para que no haya gente en negro es bajar los impuestos al trabajo. 100%. Entonces, vuelvo a la motosierra. Sí. O sea, la motosierra nos va a permitir seguir bajando impuestos. Además, pensá lo siguiente, si vos tenés crecimiento económico, ¿qué hacía el kirchnerismo cuando vos crecés, el gobierno recauda más, ¿no? Sí. ¿Qué hacía el kirchnerismo? Uy, hay guita. A ver en qué la gastamos. ¿Ok? Sí. Javier dice, uy, hay guita, a ver qué impuesto bajo. Porque yo el gasto no lo voy a subir. Ahora, ¿y qué carga laboral podrías bajar? ¿Sabés que ayer justo me contaba una amiga que viendo que ibas a estar hoy acá, Sí. me decía, en mi recibo de sueldo, el sindicato al cual yo no estoy afiliada me saca compulsivamente un Claro. porcentaje. ¿Por Bueno. qué? ¿Por qué pasa eso? Yo fui a Recursos Bueno. Humanos, me quejé y Recursos Humanos me dijeron no podemos hacer nada, es así. Bueno, Es mayor el porcentaje que te sacan. Decirle a tu Sí. amiga que necesitamos mucha gente como ella que sea vocal sobre esto, o sea, que lo Sí. haga. Eso está en la ley, vos sabés. Porque Argentina construyó, yo digo a partir de Onganía, una gran cárcel para todos nosotros. Que es una cárcel donde nosotros estamos aprisionados en una arquitectura legal que está armada para llevarle beneficios a algunos. Después, si querés, podemos hablar de la Sí. Tierra del Fuego, Sí, que es un buen ejemplo. buen ejemplo, sí. Pero digamos entonces, por ejemplo, el sindicalismo, esto de que alguien que no está afiliado a un sindicato le tenga que aportar al sindicato, está en la ley. Es increíble. Pará, pero o sea, la arquitectura legal lo protege, ¿se entiende? Sí, perfecto. Entonces, y también tener amplios sectores del empresariado que también se han beneficiado con hacer una economía muy cerrada. Ayer Aluar bajaba los precios 30% porque le dijimos, mirá, macho, o sea, no puede ser que vos cobres más caro en Argentina. O sea, vos vendés en Brasil más barato que lo que vendés en Argentina. Bueno, baja un 25%, ¿no? El aluminio. Alvar anunció eso. Entonces, eso es todo Sí. un entramado, una estructura de protección. Y todo ese entramado, esta arquitectura, nos fuimos por las ramas Sí. y nos fuimos de lo laboral, pero si querés, Sí, si te acordás, después volvemos, si querés, sí. volvemos. Y te puedo decir, me parece, lo que creo que hay que hacer. Pero ese sistema de rentas que Javier lo llama el modelo de la casta, Sí. ¿ok? Y que Javier además le dice es el modelo empobrecedor de la casta, porque cuando esto se armó en los años, a fines de los años 60, cuando yo nací en el 66, déjame decirte una cosa, Argentina era un país mucho más rico que España.
Esa imagen también Sí, sí. está interesante, ¿no? Porque uno tiene esa idea que Argentina se viene cayendo hace mucho. Hace mucho Pero la tiempo. verdad es que cuando yo nací, Sí. Argentina era un país que era más rico que España. ¿Ok? Yo tenía 10 años y Argentina era un país más rico que mira. España, fíjate. Entonces, tiene un gran gestor político ese sistema de las castas, que es el peronismo. El peronismo es el guardián de los intereses de la casta. Por eso, digamos, por eso digo, es el partido conservador de Argentina. ¿Por qué? Porque hay negocios ahí. Claro, porque es el que protege eso, o sea, protege los intereses del sindicalismo, protege los intereses. A ver, a Tierra del Fuego vencía el régimen en el 2025. Sí. Y un año antes, Massa y Alberto Fernández lo Lo extendieron tiraron. hasta el año. Entonces, 2038, ¿no? 2038 te digo, con Lo la cosita extendieron que hasta- pusieron, sí. pie de página 2050. 2050. Digo, con un pie de página, ¿ok? Entonces, este es el sistema de las castas, por eso nosotros también decimos en esta elección es libertad o kirchnerismo. El kirchnerismo es el sistema de las castas. Y Javier dice, el sistema de las castas, él dice, es el sistema empobrecedor de las castas. ¿Por qué dice eso? Porque, repito, en el año 66, cuando yo nací, no había pobres en Argentina, era 5% la pobreza. Y nosotros heredamos una pobreza del 50%. Del 50%. Entonces, fue un modelo que le robó a Argentina la posibilidad de crecer, nos empobreció, entonces Javier dice, esto es contra lo que venimos a luchar, ¿no? Sí. Ahora vamos a ir a Tierra del Fuego y también quiero preguntarte por algo que dijiste sobre las retenciones ayer, porque hay mucha gente en el sector agropecuario enojado con lo que la comparación que hiciste con Brasil. Pero antes no quiero desviarme del tema reforma laboral. ¿Se viene una reforma laboral finalmente post elecciones? Entonces yo te decía, vos me hablabas de la informalidad, yo te digo, para la informalidad la motosierra. Porque la motosierra nos va a permitir bajar impuestos y en algún momento me parece, si me preguntás a mí, yo lo tengo muy alto, yo personal, digamos, esto lo define Luis, ¿no? Pero hay una discusión muy interesante en el gobierno que bajar primero, yo propondría bajar primero los impuestos al trabajo, ¿ok? Entonces eso creo que es lo que más va a ayudar a combatir la informalidad. Pero después tenemos otro problema en Argentina, que lo vengo diciendo en mis últimas intervenciones, que me parece que es interesante, porque además acuérdate, el gobierno, si nos va bien electoralmente, bueno, eso, y por eso le pedimos a nosotros el apoyo, porque entonces nosotros llegamos a diciembre con una mayor representación en el Congreso, estas reformas más estructurales, que yo las llamo reformas libertarias, las vamos a poder llevar adelante en el Congreso, entonces por eso le pedimos a la gente el apoyo electoral. Sí, aunque tuvieron el apoyo del PRO y bueno, y hoy las cosas están bastante rotas, también tenemos que ir por ahí. Está bien. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el mercado laboral argentino? Me lo vas a entender perfecto. A ver. Mira, te lo voy a explicar con Italia. ¿Viste? Dale. Cuando vos te salís de Argentina es como que se entiende mejor. Italia tiene negociaciones laborales que son sectoriales nacionales. Entonces la gente en Milán hace un acuerdo salarial que viene bien para Milán, pero no viene bien para Sicilia. Sí, está bien. Es como un salario muy alto. Entonces vos en Italia, ¿qué tenés? Tenés el norte, más rico, que no tiene problemas de empleo, y tenés el sur de empleo. Entonces Argentina tiene el mismo sistema, es decir, un sistema donde le impone el mismo salario a todo el país. Aunque hay provincias que tienen diferenciales de productividad. Entonces cuando vos le imponés ese mismo salario, es como una rigidez que le metés al sistema. Estás hablando del salario mínimo. No, estoy hablando del salario de convenio en una actividad. Okay. Entonces, los metalúrgicos cierran un salario que puede andar perfecto para Toyota o para una persona en Rosario, lo que fuera, pero por ahí no es viable en, qué sé yo, en Catamarca, por decir algo, ¿correcto? Entonces, me parece que nosotros tenemos que sacarle esa rigidez al sistema. Y esto va a ser muy importante, porque si es cierto, como yo te decía, y es cierto, que Argentina va a ponerle una tasa de inflación del 2% anual, esas rigideces del mercado de trabajo se van a hacer mucho más relevantes, ¿entiendes? Porque cuando vos tenés mucha inflación es medio como que el salario se licúa más fácil, porque la inflación es todo un bolonqui tremendo, entonces termina siendo como un revoleo y siempre termina perdiendo el salario. No termino de entender el tema de las negociaciones salariales regionales. O sea, vos lo que planteás es negociaciones salariales regionales y no nacionales. Claro, pero ¿se entiende por qué? Sí, claro, porque no es la misma realidad la de un sector de la Argentina que otro. O una región de la Argentina. Hice unas estimaciones usando unos modelos que hay, digamos, del mercado laboral, y nosotros podríamos incrementar el empleo más o menos 15 puntos, por ejemplo, en todo el noroeste, si le sacáramos al sistema esta rigidez que tiene. Por ejemplo, Alemania
tiene negociaciones salariales que son regionales y no tiene los problemas que tiene Italia. ¿Entendés? La verdad que lo ideal sería, como hizo Australia en su momento, ¿no? Decíamos, bueno, en 20 años podemos ir a Australia. Australia en su momento hizo que los convenios tenían que ser por empresa. Entonces, como bueno, listo, el trabajador con el empresario van, digamos, viendo un poco hasta dónde les va dando el cuero, qué es lo que pueden hacer. Me parece que, bueno, Argentina necesita hacer eso. Así que me parece que eso es como un debate muy lindo que se viene y muy necesario. ¿Se viene poselecciones? Claro, Elecciones claro, 26 de porque octubre hablo, esto, no de estas. No, claro, sí, porque eso es un debate que va a requerir la participación del Congreso, Sí. que va a implicar un cambio en las leyes laborales. Por eso te repito la invocación nuestra, que si la gente le gusta esto, ve que hay un cambio de tendencia, le gusta este mensaje de Javier de libertad, bueno, entonces si nos da una mano y nos apoya, va a ser mucho más factible llevar adelante estas reformas, que repito, en ciertos lugares del interior del país nos va a permitir aumentar el empleo, según estas estimaciones que nosotros tenemos, en 15 puntos, ¿no? Antes de ir a Tierra del Fuego y al tema retenciones, mencionas las elecciones de este domingo, están muy ásperas. Muy áspero este último camino, las declaraciones de un lado y del otro, y no hablo del kirchnerismo versus libertad, como ustedes dicen, sino de la libertad avanza versus PRO, de hecho ya de boca directamente del presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri, con quien vos también trabajaste. Mira, no me voy a enganchar para nada, te pido mil disculpas. Sí. No perdamos el foco. Por ejemplo, yo digo, a ver, no perdamos el foco, que en Ficha Limpia los kirchneristas votaron todos en contra. Claro. Entonces le están pidiendo, le están como, digamos, poniendo en el debe a Javier el voto de senadores que ni siquiera eran de su partido, ¿se entiende? Entonces, no me voy a enganchar en esa discusión, pero sí con Ficha Limpia sí voy a decir una cosa. La cabeza de la lista kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires, esto es lo que hay que decir, que la cabeza de la lista kirchnerista, de un kirchnerismo que ni siquiera puede dar la cara, ¿no? Leandro Santoro, decís. Claro, pero no puede dar la cara propia, entonces tiene que poner, digamos, a un amuleto, ¿correcto? Entonces, votó en contra de Ficha Limpia. ¿Estamos? Sí, claro. Leandro Santoro votó en contra de Ficha Limpia. Entonces, bueno, entonces digo, acá es un modelo que yo lo llamo el modelo del ajuste, que es el kirchnerismo. Si querés ahora te explico por qué el kirchnerismo es el ajuste, y el modelo de la libertad, que es Javier Milei. Ahora, sé que no te querés enganchar, pero déjame hacerte una repregunta. Bueno, sos la periodista, así está que bien, una repregunta sos con la respecto a dueña esto. acá. Sobre todo porque estuviste en los dos espacios y trabajaste con los dos presidentes. Sí. Hasta ahora yo lo que veía era que iban alzando el tono de la discusión, pero siempre a través de funcionarios, de dirigentes, nunca en voz de los dos líderes, ¿no? En este caso hablo del presidente de la Nación y del expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué crees que escaló a tal punto? No sé, o sea... Conociéndolos vos a los dos, ¿cómo los conocés? No sé. La verdad que en la provincia de Buenos Aires el escenario va a ser diferente. Creo que había algo en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires que los motivó a ellos a ir de manera separada. Pero bueno, me parece que va a ser una cosa que termina siendo anecdótico. Nosotros verdaderamente creo que me parece que son los hechos, ¿no? Me parece que Javier está mostrando una capacidad de hacer y una capacidad de transformación de Argentina que lamentablemente el PRO, del cual yo fui parte de ese espacio, es un autoobjetivo que no lo pudo hacer. Yo, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nosotros decimos en el ministerio, ¿te acordás que yo te hablaba al principio de la profundidad del presidente? Que nos decía, no simplifiques, sino, digamos, interpelate a vos mismo sobre... Bueno, yo creo que es como que el macrismo se quedó en eso, digamos, en lo superficial, en lo muy gradual, y me parece entonces que Javier está mostrando una capacidad de ejecución que es la que verdaderamente va a generar una solidez que va a hacer que no podamos volver a esa noche tan oscura que fue el kirchnerismo, ¿no? Que esa oscuridad, digo, por eso no perdamos el foco acá. Esa oscuridad yo la ilustro con una cosa, lo ponía en un tuit hoy a la mañana, que me gustaría que es lo que más la gente tenga presente cuando vota el 18, este domingo, el 18 de mayo, que es que el kirchnerismo es una cosa que es para mí imperdonable, monstruosa, aborrecible.
no sé qué calificativo, que ¿sabes qué fue? ¿Qué? Ahora te lo voy a recordar pero es importante que lo recordemos, que nos negó la vacuna del COVID. Sí, claro, lo recordamos todos. No solamente eso, sino que hubo un vacunatorio biparalelo. Pero vos sabés que negarnos, pero te voy a dar un dato que quizás no lo tenías, que es que, porque uno cuando tiene la vacuna, entonces eso inmediatamente baja la mortalidad. Entonces, un chico de FIEL que se llama Santiago Urbistondo, él hizo una estimación, porque después al final, como no cumplieron ni Putin, ni los laboratorios locales, terminaron comprando la vacuna 5 meses más tarde. Sí, Entonces, la de Pfizer estamos hablando. Claro, la de Pfizer. Sí. Entonces, él estimó cuál fue el efecto de muertes innecesarias por la demora de 5 meses. ¿Y sabes cuál está el número? ¿Cuál fue? Porque viste, es como que no lo Sí, tenemos. sí. Ese sería el número. O sea, uno la percepción la tiene, no tenemos el número, pero la percepción la tenemos cada uno en su historia. El número familiares, fue ¿no? que 17.000 argentinos murieron innecesariamente. O sea, cuando vos haces las curvas de muertes por COVID, habiendo tenido el acceso a la vacuna, en los montos que Pfizer ofreció en noviembre de 2020 y no haberlo demorado 5 meses, y haces, digamos, las estimaciones, tenés 17.000 muertes más. O sea, este fue un gobierno que le negó, esto es el kirchnerismo, por un negocio, fue negarle la salud a sus propios ciudadanos. Entonces, esa es la monstruosidad. Entonces, eso es lo con lo que tenemos que combatir. Y nosotros sentimos, y yo personalmente siento, y más te lo diría, habiendo estado en los dos gobiernos, que Javier Milei es, digamos, la opción sólida y real para desbancar y sacar al kirchnerismo para siempre. Te llevo a lo que dijiste ayer de las retenciones. Ayer, la verdad que se generó un enorme revuelo. Para aquellos que no saben, Federico hablando de, bueno, si estuviese con... Ustedes, por ejemplo, estabas en un encuentro financiero, decía, ustedes me pedirían que saque el impuesto al cheque, si estuviese con el campo me pedirían que saquen las retenciones, si estuviese con comercio me pedirían que saquen las cargas laborales. Lo cierto es que no tengo ningún preferido, dijiste. Pero yo me preguntaría por qué Argentina quedó estancado en 45 millones de toneladas de soja cuando Brasil triplicó su producción a 150 millones. Perfecto. Y vos dijiste, no es por las retenciones. Ya te digo desde acá, yo disiento, pero me gustaría que lo expliques vos, porque la verdad que hay mucho enojo con respecto a eso. Bueno, a ver, me parece que lo primero que yo planteaba es que cuando vos planteás, cada sector como que va con su pedido de baja de impuestos. Sí. Y yo lo primero que le digo a los empresarios de cualquier nivel es, no nos pidan baja de impuestos porque me tenés que pedir baja de gasto, me tenés que pedir motosierra, porque la motosierra es lo que permite que bajamos los impuestos porque es sustentable. Porque si no, lo que ocurre es, yo te bajo los impuestos a vos, pero si no bajo el gasto, ¿de dónde saco la guita? O sea, de algún lado tiene que sacar. Entonces, pero también es lógico que cada sector pelee por su lugar. Es lógico que nosotros planteemos que esto es un debate integral. O sea, si yo bajo las retenciones y no bajo el gasto, entonces le tengo que subir a comercio, tengo que subir los impuestos. Y veníamos hablando del mercado laboral, ¿correcto? Sí. Y de la informalidad del mercado laboral, o no puedo bajar el IVA, en fin. Entonces simplemente me parece que es un debate interesante. Me parece que todos tienen que aportar para ver que hay que bajar. Entonces eso fue lo primero que yo planteé. Me parece que es una cosa muy lógica. Está bien. Estoy diciendo. Está ahí bien. Entonces, después, no lo dije ayer, pero aprovecho para decirlo hoy, porque también hablé ayer la noche con Nicolás Pino, que es el presidente nacional, y estábamos... Entonces, la verdad que este gobierno es increíble lo que ha hecho en términos de apoyar al campo, no solo porque, digamos... Ha habido una baja a las retenciones a todos los productos a las economías regionales, entre otras y demás. Eso es cierto. Sí. Hemos autorizado la importación de maquinaria usada que estaba prohibida, entonces eso abarata muchísimo los costos. Hemos sacado el impuesto país, entonces ciertos insumos como los fertilizantes se han abaratado un montón. El convencimiento nuestro de que queremos un Estado chico y menores impuestos, no pueden tener un gobierno más comprometido con eso, ¿correcto? Entonces no es como que ellos tienen que venir a decirnos, Luis Caputo lo dice todo el tiempo, no tienen que venirnos a decirnos que hay que bajar impuestos, vinimos a eso, ¿ok? Y por eso estamos haciendo el laburo difícil que es la motosierra. Entonces simplemente lo que te quiero decir es, te quiero enfatizar todas las cosas que se hicieron. Pero acá la comparación fue lo que fue poco feliz, por lo menos para mucha gente. No fue real la comparación, y va a un punto que es importante. Pero y no te dije lo más importante que hizo para el campo, que es sacar el cepo.
Sí, es cierto. La unificación del tipo Porque de cambio es antes una de las principales tenían que cosas. liquidar a 300 Sí. pesos por dólar cuando el dólar salía a 1.200, ¿entiendes? Entonces, Sí. Hoy el campo liquida al valor de mercado, puede comprar y vender. Entonces me parece que eso es un primer elemento que yo te voy a decir. No puede haber un gobierno que esté más alineado con los objetivos, estamos trabajando incansablemente para mejorarle. De hecho, el otro día tuve una reunión, nosotros hicimos una cosa que se llama el sistema de cese para resolver el problema de las indemnizaciones laborales, que es otra dimensión del tema laboral, y hemos trabajado con los equipos de la sociedad rural, estamos a punto de sacar algo absolutamente revolucionario. En fin, todos los trámites de ANMAT que estamos bajando, los de exportación, etcétera. Ahora, hay un tema que es cierto, que es la productividad del productor agropecuario, comparado con el de Brasil, se ha quedado. No te estoy hablando de las tierras, porque Brasil, viste que expandió mucho. Bueno, claro, por eso. Expandió mucho. Pero si yo te miro la productividad, la productividad en Argentina está totalmente estable, mientras que en Brasil subió la productividad por hectárea. Está bien. ¿Qué me querés preguntar? No, esto porque digo, te voy a explicar por qué es. Claro, porque vos marcaste que triplicó su producción Brasil, y lo que sabemos es que cualquier producción se aumenta, ya sea por rendimiento o por área. Exacto. Entonces en Brasil aumentó por ambas cosas. Perfecto. Sí, y sobre todo por área, porque hubo un desmonte fenomenal en Brasil, ¿no? Eso te lo tomo. ¿Okay? Entonces hubo un aumento del área. Pero si vos mirás los gráficos de producción, entonces, perdón, de producción no, de rendimiento, ves que hay un aumento. Y entonces sería una cosa muy increíble que un elemento bastante central de la productividad agropecuaria es la semilla. O sea, vos podés tener una semilla que te produzca, no sé, una soja más grande, una soja más chica, ¿correcto? Entonces Argentina es líder mundial en esa tecnología, pero el tema es que en Argentina no hay derechos de propiedad sobre eso. Es cierto, la famosa ley de semillas. Entonces, por ejemplo, la empresa que es líder en el mundo de esto, que es una empresa argentina que se llama Don Mario, se fueron a Brasil. Y entonces las semillas que aumentan la productividad, que es lo que le permitieron aumentar la productividad a Brasil, que está hecha por científicos argentinos, en empresas argentinas. ¿Estás hablando de la de Bioceres? No, Don Mario, sí, Bioceres también hace. Don Mario es otro, sí. Escuchá, Bioceres inventó un trigo. Sí, el HB4. Resistente a la sequía. Resistente a la sequía, igual que la soja. Escuchá, está patentado en Estados Unidos, no se vende en Argentina. Sí. Entonces, fíjate el absurdo, ¿no? Pero más allá de eso, digo, hay algo que es innegable. Las retenciones, no existen casi en el mundo. Yo sé que ustedes están en contra de eso. Ahora, decir que el rendimiento de un país versus el otro no tiene que ver exclusivamente con las retenciones, ahí me parece que es erróneo o doloroso. Hay un dato, hay un dato, me haces profundizar en un razonamiento, pero quizás valga la pena hacerlo. Si vos mirás el productor en la zona núcleo, entonces tiene el precio de soja de un valor. A eso le sacás la retención. Las retenciones, Muchas veces el que siembra, etcétera, no es el dueño del campo, ¿correcto? Sí. Entonces el productor que va a sembrar, que va a alquilar ese campo, dice, bueno, hace su cálculo, ¿no? Dice, a ver, vendo a 100, tengo retenciones tanto, tengo 80, y mi ganancia tiene 50, te puedo el arrendamiento, te pago 30 o 20. Sí. Entonces el campo, a diferencia, por ejemplo, de los impuestos al trabajo, tiene la característica que termina siendo un impuesto sobre un factor fijo, que es la tierra. Entonces como que baja la renta. Entonces cuando vos bajes las retenciones, lo que va a pasar mucho es que va a aumentar el alquiler y el valor de los campos va a subir, pero la producción no va a cambiar tanto. Bueno, ya se vio. ¿Se entendió pero lo que ¿te acordás, dije, Federico, que sí, perfecto. Ahora, ¿te acordás que en el gobierno de Macri hubo un momento en que se bajaron las retenciones? Por supuesto que, bueno, en ese momento se aumentó la producción. Lo que me decía alguna gente de la mañana es que, por supuesto, que esto que yo te acabo de decir no aplica a las áreas más marginales, donde sí la retención es importante. También pero en todos lados la retención es importante, porque es cierto que en las áreas más marginales el margen hay que afilar más el lápiz, pero en las que no lo son, también, porque si vos cobrás precios full entero, vas a invertir más, es lógico. Porque tus márgenes son mejores. Pero parte va a ser eso, o sea que también hay un efecto, pero gran parte del efecto va a ser la retribución al factor fijo tierra sin un efecto tanto sobre la producción. Entonces lo que decís es, yo digo, a ver, lo que quiero decir es, estamos para avanzar en ese sentido, lo vamos a hacer en la medida que no comprometamos el superávit fiscal, que es un objetivo innegociable,
Pero bueno, hay que, digamos, la política es tomar decisiones difíciles. Entonces digo, bueno, los recursos que voy a usar, ¿lo uso para este impuesto o lo uso, por ejemplo, para generar mayor formalidad en el trabajo y bajar los impuestos al trabajo, ¿correcto? Entonces, son decisiones difíciles. Está bien, es la manta corta. Es la manta corta. Entonces, yo lo que estoy planteando es, hay una manta corta, hay un debate, me parece buenísimo, como vos decís, que cada sector haga su punto, pero simplemente explico que está la manga corta y que tenemos que entender que una cosa, si se hace una cosa, no se hace la otra, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que Argentina tiene la mitad de sus trabajadores en la informalidad. Bueno, me parece como que es interesante plantear la posibilidad de que el superávit fiscal lo podamos usar para bajar eso, ¿no? Ya te repito, es una decisión que tomará el ministro de Economía. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa, si Argentina crece 5%, sí, la recaudación del gobierno nacional es más o menos ponerle 30%. Entonces, que si vos creces 5%, eso te da 1,5 puntos más de recursos fiscales. Yo te decía hace un rato, que hacía el kirchnerismo, lo gastaba. Sí. Pero si vos no gastás, y de hecho al contrario, estás bajando el gasto por la motosierra, entonces en realidad tenés como 1,5 puntos de impuestos para bajar. Claro. Entonces digo, va a haber para bajar para todos si tenemos el apoyo para seguir con la tarea de reducción del gasto. Entonces nos estamos enganchando cuando no hay una diferencia de objetivos, puede haber una diferencia de timing nada más, puede haber nosotros decimos desde el gobierno, nosotros tenemos que priorizar todos los sectores, ¿ok? No, entonces, eso está claro, lo que yo trasladaba, porque la verdad que el productor que se desloma y que siente en el gobierno un aliado, cuando te escucha decir eso, dice, no, pará, aliados, yo aliados. No dejé de producir porque pero la persona que se levanta a las 5 de la mañana para tomar un micro 3 horas, para ir a trabajar y que su empleador tiene que pagar cargas patronales gigantescas, entonces que hace que su salario sea mucho más bajo, ese también se desloma. Absolutamente. Ese también se desloma. Entonces, nada, tenemos que tomar en cuenta todo, y me parece que hay que ser criterioso. Creo también que hay que manejar la ansiedad, porque por ejemplo, yo esto sí es una crítica que le hago al campo y no tengo problema que me lo reproduzcan después. O sea, a Mauricio el campo le empujó mucho y en este ánimo que tenemos, la gente que pensamos de esta manera, ¿te acordás? Él bajó las retenciones a full. Y después tuvimos un déficit fiscal gigantesco. Sí, después hubo que subirlas. Hubo un déficit fiscal que generó una crisis y volvió el kirchnerismo. Entonces digo, hay que pensar estratégicamente. Acá hay un valor central que es la estabilidad, que es el superávit fiscal. Estamos en un gobierno que ha hecho un montón de cosas, eliminó el cepo para el campo, gigantesco. Sí. Hemos bajado, como te decía, a regionales, las retenciones. Quédense tranquilos que estamos, digamos, en absoluta sintonía, pero manejen la ansiedad, porque venimos de 15 años de un descalabro total. Entonces déjennos hacer el trabajo de reducción del gasto para reducir los impuestos y van a llegar esos impuestos a ser reducidos también. Así que... ya nos quedan 3 minutos. Ya nos quedan 3 minutos, ya nos fuimos. Bueno, pero pará, tengo que ir con la pregunta innecesaria ya, ¿no? Pero solamente quiero saber una cosa. ¿Tenés el gráfico del profe para que mostremos el teléfono, que tanta gente está interesada en saber cuándo realmente se va a traducir en una baja de precios el anuncio de los impositivos para los celulares? ¿Va a pasar esto, Federico? Sí, ¿Cuándo? Sí, va a pasar esto. De hecho, yo ayer veía que había páginas que habían bajado ya el precio. Viste que es en dos etapas. En 2 etapas. ¿No? En 2 etapas. Yo mencionaba 3. Déjame decirte una cosa, ¿no? Que lo del régimen de Tierra del Fuego, digo, cuando vos haces el análisis, yo siempre digo que tenés que analizarlo también, un poco como decíamos, la manta corta, ¿no? Sí. Que vos decís, ayer lo escuchaba el CEO de Newsan y él decía, bueno, pero vamos a poder seguir produciendo, ¿qué va a pasar con los empleados, no? Pero yo cuando gasto más en un celular, que quizás lo que voy a gastar ahora porque va a bajar el precio, a mí me queda un extra de plata en el bolsillo, ¿no? Sí. Suponete que en vez de gastar 1,5 palos, gasto 1 palo, me queda 500 lucas. ¿Qué hago con esas 500 lucas? La voy a usar para otra cosa. Para otra cosa. Sí. Y entonces esa otra cosa va a crear un montón de empleo. Está bien. Sí, porque, está bien, queda claro. Entonces me parece que en términos de la economía en su conjunto. Y después lo otro que me gustaría comentarte, yo lo decía hoy en un Twitter a la mañana, Tierra del Fuego probablemente tendría que ser el destino turístico con más potencial del mundo. Porque tiene todo, ¿entendés? Tiene esquí contra contracción, tiene gastronomía, tiene navegación, tiene trekking, podés cruzar los Andes en un día.
Y es la puerta de entrada al destino turístico que más va a crecer en el mundo, que es la Antártida. Sí. ¿Okay? Es que Nueva Zelanda multiplicada por 10. Sí. Tendría que recibir millones de turistas. Entonces, en esa belleza, en ese Natural, lugar, sí. en ese parque de diversiones Sí. mundial que tendría que ser Tierra del Fuego, le metiste galpones. Es como que los norteamericanos hubieran agarrado Yosemite o Yellowstone. Y le hubiesen puesto galpones. Bueno, me están matando porque ya casi son y media. Para Federico, antes de pedirte, sacate una tarjeta que es la pregunta innecesaria que tenemos para vos. A ver. Bueno, cualquiera. Agarrate una, sí, cualquiera. A ver, ¿qué te toca? ¿Sos de contestar los mails rápidos o colgás? No, soy de contestar rápido y a veces hago macana. ¿Y a veces haces macana? Y a veces haces sí, macana. porque a veces, ¿viste cuando Claro. escribiste? Y después decís, pero ¿cómo lo lee el otro Claro. a esto? Porque vos lo decís con un sentido, pero puede salir un poco áspero, ¿viste? Gracias, Federico, Gracias por a esta vos. charla. Dale, Federico chao, chao. Stuchner.